Doctor, buenas noches. Listo, doctora. Está usted servida. Gracias. Ya la Está dejo, súper. voy a seguir haciendo un poquito de ejercicio. Nos vemos. Chao, chao. Gracias, doctor. Hasta luego.
Bien, chicos, buenas noches. Ya. ¿Me escuchan ahora sí bien, chicos? Porque estoy un poco afónica. Sí, doctora, sí se escucha. ¿Sí? Sí, doctora. Bien, chicos, ahora sí. ¿Me escuchan bien? Sí, doctora. Sí. Buenísimo. Primero que nada, chicos, perdonen por todo el desbarajuste del tema de la teoría del día de hoy. Incluso estoy un poco enferma y he estado todo el día acá. Y bueno, vamos a comenzar con la teoría para tratar de que la tengan todo perfecto para el día de su examen. ¿Ya? Bien. Las infecciones. ¿Por qué es importante abordar el tema de las infecciones en los pacientes adultos mayores? Y es porque actualmente los procesos infecciosos continúan siendo una causa importante de morbimortalidad a nivel de los adultos mayores. ¿Ya? Ay, perdón. Bien. Las características que vamos a encontrar nosotros en los adultos mayores también van a lograr o van a condicionar que nosotros encontremos dentro de las presentaciones de los procesos infecciosos unas presentaciones atípicas. Y esas presentaciones atípicas, o sea, una disminución, una falta de sintomatología típica, nos va a condicionar que muchas veces haya un retraso en el diagnóstico y por ende en el inicio del tratamiento. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo que nosotros vamos a encontrar dentro de las infecciones en el adulto mayor? Primero, dentro del cuadro de intrínseco tenemos la inmunosenescencia. Ya les han comentado ustedes ya saben que la inmunosenescencia es la disminución de la funcionabilidad del sistema de defensa de un adulto mayor producto del envejecimiento. O sea, nuestro sistema de defensa, nuestro sistema inmune no funciona de la manera adecuada porque es un sistema inmune envejecido. ¿Qué cambios nosotros vamos a encontrar dentro de la inmunosenescencia? Pues alteraciones en los factores inmunológicos, en los factores de complemento, CD4, CD8, los linfocitos T, las interleuquinas que van a encontrarse disminuidas, como la interleuquina 2, como los receptores de la interleuquina 2, o aumento de la interleuquina 4, 6 y de la interleuquina 10. Hay incremento de la autoinmunidad también. Vamos a encontrar también que vamos a tener comorbilidades asociadas. O sea, el adulto mayor que presenta una infección no solo va a tener esa enfermedad en ese momento puntual, sino que va a traer enfermedades más asociadas.
envejecimiento de órganos y sistemas, elevada incidencia de cuadros de desnutrición, que también nos van a condicionar una respuesta defectuosa al momento de los procesos infecciosos. Estas comorbilidades me van a generar también a su vez que el paciente tenga una polifarmacia, o sea, un consumo aumentado de los fármacos. Y esto nos va a condicionar que hay alteraciones en el mecanismo de defensa naturales, modificación en la aparición de síntomas y síntomas, y también la aparición de reacciones adversas a los medicamentos. Y dentro de los factores extrínsecos, ¿qué es lo que nosotros vamos a encontrar? Primero, altos grados de institucionalización. Muchos de nuestros adultos mayores no viven en sus casas, sino viven en centros sociosanitarios o residencias. Y ahí los gérmenes, las bacterias, los factores que pueden condicionar los procesos infecciosos son considerados también de una resistencia elevada. La misma hospitalización, muchas veces estos pacientes que se quedan con hospitalizaciones prolongadas, el aislamiento social, los problemas sociales, procedimientos invasivos como la colocación de las sondas vesicales o sondas nasogástricas, la colocación de catéteres, malas condiciones higiénicas en la vivienda, pacientes que no cuentan con los servicios básicos o que no cuentan con una persona que los pueda asistir para poder hacer la limpieza básica y ausencia de medidas preventivas. ¿Y qué características vamos a encontrar nosotros dentro de las infecciones en los pacientes adultos mayores? Una menor expresividad clínica, el desarrollarse de una manera atípica las enfermedades, sobre todo esto, con una sintomatología mucho más larvada que los pacientes jóvenes. La fiebre podemos o no podemos identificarla o podemos encontrarla en los pacientes adultos mayores por los cambios que hay a nivel de la termorregulación. La exploración física muchas veces es dificultosa. Podemos llegar a tener hallazgos inespecíficos o pueden ser hallazgos secundarios a los problemas crónicos que tiene el paciente. Por ejemplo, un paciente que tenga una fibrosis pulmonar, la ocultación a nivel respiratorio claramente no va a ser una ocultación normal. Entonces, uno puede llegar a suponer que parte del proceso de la ocultación que nosotros estamos identificando en este paciente son procesos que es parte de su enfermedad de base. La pluripatología también me va a contribuir a una clínica que puede manifestarse como un deterioro funcional. Este paciente que comienza a perder su funcionalidad, comienza a postrarse de manera mucho más marcada, con trastornos para la marcha, con síndromes de caídas. Y vamos a ver también que en los pacientes que tienen algún componente o algún antecedente demencial, vamos a ver los cuadros de delirio, los cuadros de agitación psicomotriz, los cuadros de somnolencia más marcados que pueden presentar. O pueden desarrollar también un síndrome geriátrico. ¿Qué otras características vamos a encontrar? Mayor incidencia de infecciones producidas por gérmenes mucho más virulentos, como los bacilos gram negativos y los anaerobios, sobre todo en aquellos pacientes que van a estar institucionalizados, en residencias, centros sociosanitarios o hospitalizados. Vamos a encontrar que el adulto mayor también va a tener alteraciones dentro de la farmacocinética y la farmacodinámica. Acordarse siempre del proceso del ACNE, esta liberación, administración, distribución, metabolismo y eliminación de los fármacos. Y esto me va a condicionar también que los tratamientos puedan probablemente ser un poco más dificultosos en los pacientes. Y también vamos a encontrar conflictos éticos al momento de hacer la toma de las decisiones. ¿Esto qué significa? Que probablemente pues el paciente adulto mayor que tenga alguna enfermedad de base en el cual veamos que tiene una demencia avanzada, un proceso oncológico avanzado, probablemente pues el planteamiento de tratamientos invasivos en estos pacientes nos va a condicionar o nos puede condicionar probablemente prolongación de la agonía.
¿Y qué es lo que vamos a ver? Y cuando hablamos de sepsis o bacteriemia, estamos hablando de que es un proceso infeccioso mucho más severo, con una mortalidad que ahora podemos encontrar entre un 35 a un 45%. Las causas normalmente suelen ser a la cabeza urinarias, infecciones de las vías biliares o intraabdominales, los procesos neumónicos, infecciones respiratorias y las infecciones cutáneas. Los bacilos gram negativos van a ser los responsables de la gran mayoría de estos procesos sépticos o bacteriémicos. Y al momento de que haya un retraso en el diagnóstico, nos va a condicionar un aumento de la mortalidad en estos pacientes. Las neumonías son infecciones frecuentes, son infecciones graves, con una tasa de mortalidad de 2 a 3 veces superior que el resto de la población. Nosotros vemos que la incidencia en pacientes entre 60 y 74 años es de 15.4 casos por 1000 habitantes, mientras que mayores de 75 prácticamente duplica este valor o un poco más con 34.2%. Es la primera causa de muerte en los pacientes con demencia. Sobre todo hay que considerar los procesos neumónicos aspirativos, dado que los pacientes con demencia, en el curso evolutivo de su proceso demencial, van a presentar cuadros de alteraciones deglutorias, de procesos de disfagia, que nos van a condicionar que estos pacientes generen neumonías aspirativas con frecuencia aumentada. Y un factor importante para la aparición de estas neumonías son las comorbilidades previas que presenta el paciente. ¿Cuáles los cambios fisiológicos que vamos a encontrar? La disminución del reflejo tosígeno, identificado al momento que nosotros en la exploración clínica al paciente le hacemos bajar la lengua para tratar de ver el reflejo de tos y vemos que el paciente no presenta ese reflejo. Nosotros estamos hablando de que ahí no hay un cierre o una apertura a nivel de la glotis de manera correcta y eso me puede condicionar que el paciente se atore con mayor frecuencia. Pérdida de la fuerza muscular, alteraciones en la función mucociliar que nos ayuda a limpiar los cilios para tratar de evitar que ingrese algo que no corresponda a nivel de la vía respiratoria, presencia del reflujo gastroesofágico y alteraciones en el reflejo deglutorio, ya lo hemos comentado hace un ratito. Dentro de los patógenos asociados con mayor frecuencia, el Streptococcus pneumoniae, como agente más común de las neumonías, y nosotros es algo que se debería de hacer, es cultivar los gérmenes que nosotros encontramos en los procesos neumónicos, pues el Streptococcus es el que vamos a encontrar con mayor frecuencia. La colonización orofaringe por bacilos gram negativos, como la hemófilos influenza en unos 11% o enterobacterias, y la legionela o el microplasma en un 15 o 25%. La broncoaspiración hay que considerar fármacos anaerobios, con lo cual obviamente la cobertura antibiótica que nosotros podamos brindar tendría que ser una cobertura antibiótica un poco más amplia. Y en pacientes institucionalizados hay que considerar el germinal de la pseudomonas aeruginosa, polimicrobianas o patógenos mucho más resistentes. Cuando nosotros hablamos de un proceso neumónico en los pacientes adultos mayores, nosotros sabemos que tenemos escalas pronósticas de gravedad que nosotros vamos a utilizar para poder ver cuál es el grado, valga la redundancia, de gravedad que tiene el paciente y tratar de ver un poco el pronóstico que podría tener este paciente y dónde podríamos llevar nosotros también su tratamiento. Para esto nosotros tenemos dos escalas, sobre todo de uso amplio. Uno es el CURB 65 y otros son los criterios de Fine. En el CURB 65 se puntúan valores o datos como el problema de la confusión, valores de urea, las respiraciones por minuto, la presión arterial, sistólica y diastólica y la edad del paciente, en donde nosotros vamos a sacar una puntuación, luego el riesgo, el grupo de riesgo donde está, y la tasa de mortalidad que va a tener este paciente
a los 30 días, ¿de acuerdo? Y el manejo, riesgo bajo, considerar tratamiento en casa o la necesidad de manejo hospitalario o seguimiento de manera continua. En los criterios de FINE vamos a definir, está también criterios como la edad en hombres, en mujeres, el hecho de que vivan o no en una casa de reposo, las enfermedades previas de los pacientes, oncológicas, hepáticas, cardíacas, cerebrovasculares y renales, si es que el paciente presenta un estado mental alterado, la frecuencia respiratoria, la presión sistólica, la temperatura, tanto como no está con hipertermia o hipotermia, si el paciente está taquicárdico, y exámenes de laboratorio, donde vamos a ver el pH, el BUN, el sodio, glucosa, hematocrito, la presión de oxígeno y si tiene o no derrame pleural. En base a eso también vamos a clasificación 1, 2, 3, 4 y 5, y según la puntuación nosotros vamos a ver también una tasa de mortalidad a los 30 días. El tratamiento de la neumonía, hay guías, esto no es algo que se realice en un hospital o en otro. Nosotros en realidad tratamos en base a las guías del manejo de las neumonías. Y el tratamiento antibiótico de la neumonía en el anciano, si es adquirido en la comunidad sin criterios de hospitalización, normalmente vamos a utilizar una penicilina como la amoxicilina, que puede estar asociado o no a un macrólido vía oral. Y si tiene criterios de hospitalización, pues utilizaremos una cefalosporina de tercera generación, como la ceftriaxona, asociado o no a un macrólido o quinolona, según el paciente que tengamos delante. Si este germen, nosotros sabemos el paciente es adquirido en centros sociosanitarios o residencias, vamos a utilizar la cefalosporina de tercera generación asociado a un aminoglucósido como por ejemplo la micacina o clindamicina. Si es adquirida en un hospital de agudos, pues utilizaremos una cefalosporina un poquito más potente, como podría ser la ceftazidima, también de tercera generación, o de cuarta, el cefepime, asociado a la clindamicina o asociado también a un aminoglucósido como la amicacina. En manejos ambulatorios en pacientes sin comorbilidades, sin factores de riesgo, vamos a considerar el tratamiento con penicilinas sencillas como la amoxi o la doxiciclina, y con comorbilidades pues podríamos asociarlo al amoxiclavulámico o cefoxime o la cefuroxima más acitromicina o claritromicina como macrólidos. En pacientes que son alérgicos a las cefalosporinas, las penicilinas, sabemos que la alternativa que nosotros vamos a tener en su manejo van a ser las quinolonas, que podría ser en este caso el levofloxacin. Alternativas también se le podría dar acitromicina o claritromicina. Creería yo que nos quedamos un poco cortos, pero normalmente esto se considera en pacientes sin comorbilidades y con comorbilidades presentes en tratamientos con gérmenes resistentes, pues podríamos considerar el moxifloxacino o la amoxicilina con ácido clavulánico más la doxiciclina. Para manejo hospitalario, un poco lo mismo que he comentado en los cuadros anteriores, cefalosporinas de tercera generación asociado a algún macrólido, alternativas las quinolonas, y siempre hay que ver, obviamente en los casos más severos de los cuadros más resistentes, el antibiograma que podamos tener del paciente según el resultado del cultivo de esputo. Y en alternativas de tratamiento vamos a tener la ceftriaxona con doxiciclina, el moxifloxacino como el tratamiento que lo contamos como viendo venosa, el gatifloxacin o el ampisulbactam también como una muy buena alternativa. Cuando hablamos de las infecciones del tracto urinario, es uno de los procesos, el proceso infeccioso más común en el anciano y es una causa muy frecuente de bacteriemia. Es la misma incidencia en hombres y mujeres, a pesar de que al principio en edades mucho más jóvenes las mujeres tienen mayor predisposición o mayor incidencia de infecciones urinarias que el hombre.
Cuando ya llegamos a la tercera década de la vida, esta incidencia se iguala. Es más prevalente en pacientes institucionalizados y hay que saber clasificarlos en infecciones del tracto superior o inferior, siendo importante diferenciarlas para el tratamiento y pronóstico. ¿Cuáles son las causas que vamos a encontrar? Pues normalmente la incontinencia urinaria fecal, colocación de sondas, el crecimiento prostático, los cambios hormonales que se pueden dar a nivel posmenopáusico que generan cambios en la flora vaginal, la pérdida del poder bactericida de las secreciones prostáticas, y dentro de los gérmenes el microorganismo más común es Escherichia coli. Otras bacterias gram positivas estarían Enterococcus fecalis, Staphylococcus o Streptococcus. Y en ancianos institucionalizados vamos a encontrar muchos gram negativos, muchos de ellos resistentes. Dentro del tratamiento antibiótico que nosotros vamos a manejar en las infecciones urinarias como alternativa en pacientes con infecciones urinarias bajas adquiridas en la comunidad o en centros residenciales, trimestoprim, sulfamethoxazol o una quinolona, fofomicina como dosis única, conocida acá como Molnurol, en sobre también como muy buena alternativa, no me afecta la función renal y el hecho de que lo consuman como dosis única genera un alivio sobre todo para los pacientes con polifarmacia. Y en infecciones de tracto urinario alto, pues ya tendríamos que pensar en cefalosporinas de tercera generación por vía endovenosa como la ceftriaxona o ciprofloxacino endovenoso. Y en mujeres, sobre todo, también podemos utilizar como alternativas de tratamiento el famoso ciprofloxacino vía oral, levofloxacino también en algunos casos, y amoxiclavulánico también. En infecciones urinarias complicadas, en varones casi similar a las infecciones urinarias en mujeres. Como en varón también tenemos la alternativa de la fomifomicina como dosis única oral. Y también contamos con el trimestoprim, sulfamethoxazol, cipro, levo o nitrofurantoína como macrólidos, como alternativa, perdón, al tratamiento para las infecciones. La nitrofurantoína como antibiótico también nos resulta súper útil, sobre todo en las infecciones con gérmenes mucho más resistentes, dado que es el único que puede generarnos un tratamiento efectivo vía oral en pacientes sobre todo con gérmenes BLE positivo. En infecciones urinarias complicadas, por ejemplo en pacientes portadores de uso de sondas, pues podríamos como tratamiento empírico iniciar con cipro o levofloxacino y de ahí basarnos en base al tratamiento urocultivo. Y como alternativas, pues tenemos la nitrofurantoína, el trimestoprim, sulfamethoxazol. En pacientes con alto riesgo de pielonefritis o de infecciones sistémicas, ya tendríamos que pasar a antibióticos de cobertura mucho más amplios, como los carbapenems, ertapenem, mero o mertapenem o meropenem, la piperacilina tazobactam también como alternativa, y cefalosporinas, sobre todo las de cuarta generación, como el cefepime. La bacteriuria asintomática, chicos, esto sí es importante comentarlo, porque la bacteriuria asintomática es lo que nosotros encontramos en aquellos pacientes que acuden a la consulta con un resultado de examen de cultivo positivo, con un paciente sin síntomas. Esos exámenes de orina que se toman al azar en los pacientes porque la familia decidió hacerle un cultivo sin una sintomatología clara, y que obviamente sale positivo porque el germen lo tienen como portadores, o sea, el paciente está colonizado, pero no está generando un proceso infeccioso en ese momento. A esos procesos de infecciones o de bacteriurias asintomáticas, nosotros no lo tratamos, porque el tratar esos gérmenes, primero que no vamos a negativizar nada, porque no hay un proceso infeccioso con ese paciente en ese momento, y lo único que nos van a generar con ellos es un aumento de la resistencia a los tratamientos antibióticos cuando realmente nosotros lo vayamos a necesitar. Entonces, ¿qué es la bacteriuria asintomática? Es la presencia de bacterias en un cultivo sin sintomatología urinaria. Es frecuente en el anciano con una prevalencia que puede llegar hasta el 50%,
en pacientes sin sonda, en pacientes que podemos encontrar en la calle del día a día, y es casi del 100% en los pacientes portadores de algún catéter o sonda Foley permanente. Perdón, chicos. ¿Y qué podríamos nosotros considerar o cómo consideraríamos la bacteriuria asintomática? Pues la presencia de más de 10.000 unidades formadoras de colonias del mismo microorganismo en 2 muestras urinarias consecutivas en un paciente asintomático. Puede acompañarse de piuria en el 90% de los pacientes institucionalizados y entre un 50 a 100% de los pacientes portadores de sonda Foley. ¿Cuáles son los factores más predisponentes? Pues las anomalías genitourinarias, obstrucciones, procesos de litiasis, hiperplasia benigna de próstata, cistoceles, estenosis uretral, cirugías ginecológicas previas, vejigas neurogénicas, que haya una incontinencia urinaria, que haya habido una instrumentación del tracto urinario, disminución de los estrógenos a nivel vaginal por el tema de la menopausia, actividad bactericida, de la secreción prostática disminuida, enfermedades neurológicas, incontinencia fecal, la diabetes, la misma sonda y colectores externos urinarios. Acá como datos importantes en cuanto a la prevalencia, ver en ancianos institucionalizados que puede llegar hasta casi un 50% en las mujeres y 40% en hombres, hemodializados en un 28% y portadores de sonda permanente en un 100%. Ojo también con los pacientes diabéticos, las mujeres posmenopáusicas. Los microorganismos aislados van a proceder normalmente de la flora colónica, el más frecuente es el Escherichia coli en casi el 80% de los casos, y dentro de las enterobacterias podemos encontrar la Klebsiella o el Proteus mirabilis. Dentro de los gram positivos está el enterococo, estafilococo coalasa negativo, y en pacientes institucionalizados podemos encontrar incluso la Pseudomonas, la Morganella, Enterobacter o la Providencia stuarti. No se recomienda una detección sistemática de la bacteria asintomática ni el tratamiento, y el tratamiento tampoco nos va a modificar ni la supervivencia en los pacientes tratados o no. Ahora, ¿qué recomendaciones hay sobre la detección sintomática de la bacteriuria asintomática? Bueno, embarazadas eso lo vamos a pasar porque claramente eso no nos interesa, pero en pacientes donde vemos que la detección y el tratamiento de la bacteriuria no son beneficiosos, vamos a encontrar a los ancianos que residen en la comunidad o en los ancianos que residen en centros sociosanitarios. Otro gran bloque de las infecciones en los adultos mayores son las infecciones cutáneas. Es la tercera causa de infección en los adultos mayores. Dentro de las complicaciones más frecuentes están la celulitis, erisipela, la fasciitis necrotizante, las complicaciones del pie diabético y las úlceras por presión. Cuando hablamos de úlceras por presión, lo identificamos sobre todo en ancianos institucionalizados, en casi un 16%. La etiología suele estar siempre polimicrobiana, Staphylococcus aureus, Haemophilus influenza, entre Cryptococcus, enterobacterias, Pseudomonas y anaerobios. Y el tratamiento suele reservarse en caso de una infección local manifestada, osteomielitis o sepsis. Cuando nosotros hablamos de las lesiones por presión, ahora ya no se llaman úlceras por presión, sino lesiones por presión, hablamos que tenemos categorías 1, 2 y 3. La 1 es simplemente el no blanqueamiento de la piel al momento de hacer la digitopresión. La categoría 2 es la pérdida parcial del espesor de la piel o ampolla. La 3 es la pérdida total del grosor de la piel sin llegar a la fascie. Y la cuarta es cuando ya nosotros tenemos pérdida total del grosor, necrosis, lesión en músculo, hueso o estructuras de sostén como el tendón y la cápsula articular. Mención importante tiene también la infección por coronavirus, dado que hace no mucho hemos tenido una pandemia y claramente es un virus que se ha quedado de manera latente en todo el mundo. Es una pandemia que trajo una alta tasa de mortalidad a nivel mundial, virus que provocó manifestaciones clínicas diversas desde resfríos hasta neumonías graves,
con síndrome de distrés respiratorio, shock séptico y falla multiorgánica. Sobre todo se ha visto en poblaciones con edad avanzada y o comorbilidades médicas y síndromes geriátricos en los más vulnerables. Las manifestaciones clínicas sabemos que es sumamente amplia, pacientes con fiebre, que es lo que más se identificó hasta casi el 98%, tos irritativa no productiva, disnea, odinofagia, rinorrea, poco apetito, dolores a nivel de las articulaciones musculares, dolores de cabeza, falta del olfato y del gusto, y procesos o síntomas gastrointestinales como las náuseas y la diarrea. También se vio que encontrábamos enfermedades cardiovasculares porque el virus generó un torrente o una afectación protrombótica y eso nos generaba alteraciones cerebrovasculares, cardiovasculares. Dentro de los hallazgos analíticos encontramos linfopenia severa, elevación del dímero D, del DH, ferritina, transaminasas, proteínas C reactivas y bilirrubinas, marcadores reactivos, reactantes de fase aguda, y el nivel de la radiografía lo que veíamos en una afectación bilateral a nivel pulmonar, sobre todo en la periferia, con imagen en vídeo deslustrado, que sabemos que no es patognomónico, del proceso de COVID. En las imágenes por tomografía vemos estas lesiones, sobre todo a nivel de la periferia, de manera bilateral, de imagen en vídeo deslustrado. Igual, ¿correcto? Son imágenes que se ven y que no es exclusivo del COVID. Ya para acabar, la endocarditis infecciosa, en un 50% con endocarditis son mayores de 65 años, el 70% está asociado a una enfermedad valvular degenerativa y el 30% sobre una válvula protésica. Los gérmenes más frecuentes son Streptococcus viridis, Enterococcus fecalis y Bacillus gram negativos. Los fenómenos embólicos son más frecuentes. Diagnóstico va a ser la ecografía transesofágica y el tratamiento no debería ser menor a 6 semanas. Dentro de las infecciones del sistema nervioso central, la meningitis, que es una de las afecciones más frecuentes del adulto mayor, el 50% de las meningitis son en mayores de 50 años, elevada tasa de mortalidad. El Streptococcus pneumoniae es el germen responsable con mayor frecuencia y el Neisseria meningitis es la que se encuentra con menor frecuencia. Y podemos encontrar otros gérmenes como la listeria y el Staphylococcus plasmocoagulasa negativo. Las infecciones quirúrgicas y protésicas, algo que vemos con suma frecuencia. Esta es una imagen de un paciente del Hospital Naval, posoperado de fractura de cadera. Sabemos que hay una alta tasa de cuadros de fracturas en los pacientes adultos mayores, sobre todo a nivel del fémur, que condicionan cirugías o tratamientos quirúrgicos tratamientos quirúrgicos grandes, no, eso es una cirugía mayor, en donde si hay un mal manejo de la herida, tanto durante el procedimiento intrasop o post-op, vamos a tener una infección de la zona operatoria que, lejos de ser una infección sencilla, me podría condicionar el tratamiento quirúrgico y la prótesis. Si se llegara a infectar, necesitaría el retiro y obviamente el paciente quedaría postrado, porque obviamente pues no tiene la prótesis o la osteosíntesis para generar el movimiento de la cadera. Síntomas: el enrojecimiento, supuración, fiebre, dolor local y deterioro del estado general. Importante la realización de cultivos para saber exactamente ante qué germen nosotros nos encontramos, y de darse debería de ser coberturas antibióticas amplias y, como les comentaba, muchas veces requiere el retiro del elemento protésico. Infecciones gastrointestinales, la presencia de hipocloridia, sea fisiológica, farmacológica, y las alteraciones en la motilidad pueden predisponer a infecciones por salmonella. La colitis asociada a antibióticos está causada normalmente por el Clostridium difficile, es bastante frecuente, y obviamente acá también lo que nos corresponde es realizar el coprocultivo para poder identificar el germen y realizar la cobertura antibiótica adecuada. Bien, chicos. ¿Alguna pregunta? ¿Dudas, preguntas, chicos?
Bien. Si no tenemos ninguna duda, tengo entendido de que la clase está quedando grabada para que la puedan escuchar, para que la puedan repasar. El link me imagino que lo tendrá el doctor Parodi, para que lo puedan tener fresco para el examen del día sábado. ¿De acuerdo? Doctora, disculpe, sí, tenía una pregunta. ¿La escala que evalúa la de Norton y Braden es la misma escala No, para... a ver, la escala de Norton y Braden son escalas que nosotros las utilizamos para lo del tema de las lesiones, de las úlceras y todo, y son escalas similares, ¿de acuerdo? Como para su uso nos puede ayudar, no hay ningún problema. ¿Alguna otra pregunta más, chicos? Son escalas igual preventivas, no para saber igual el grado de la afectación de la lesión. Ojo con eso. Pero ambas evalúan, tanto Norton y Braden evalúan lo que son las lesiones de la piel. No, el Norton, lo que nosotros ponemos en la escala del Norton son las características que tiene el paciente en cuanto al estado físico, el estado mental, la actividad y todo, que nos da una puntuación sobre el grado de postración. Esa es una escala más que las manejan las enfermeras, para que nosotros lo tengamos ahí con los pacientes en la cabecera y sepamos cuál es la posibilidad de que ellos puedan generar complicaciones, pero no solamente las lesiones por presión, sino cualquier otra complicación en general. Ok, doctora, gracias. Bien, bien chicos. Entonces, si no tenemos más dudas, ya saben que la clase se queda grabada y bueno, cualquier cosita igual estamos para ayudarlos, ¿sí? Bien chicos, buenas noches entonces.